En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Si hoy un sacerdote habla en un retiro, en una homilía, o un catequista a unos niños en la catequesis, les habla del infierno, del juicio, es posible que alguno de los padres de esos niños pongan una denuncia contra el sacerdote. Y es posible que más de uno de los fieles se sientan escandalizados y hasta llamen al obispo para denunciar al sacerdote. Es algo hoy de tan mal gusto. ¿Cómo se puede hablar del infierno? Pero ¿cómo se puede hablar del juicio? Pero bueno, pero usted es, te van a decir enseguida, preconciliar. Es usted preconciliar. Eso te lo dicen como si fuera el mayor insulto. O sea, puede ser lo que sea, pero no preconciliar. Eso no, ¿vale? Y el problema está en que el Evangelio es preconciliar. Es decir, antes del Concilio Vaticano II existía el Evangelio desde 1960 años. Por lo menos que existía nuestro Señor y el Evangelio, pongamos, 1930, 40 años antes. ¿Y qué hacemos con el Evangelio? Muchos quieren entrar en él, cortar con una tijera y echar al fuego todo lo que no está de moda. Pero es que está aquí en el Evangelio. ¿Qué culpa tengo yo de que Jesús lo dijera? Por ejemplo, cuando Jesús dice: lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Tenía hambre y me has dado de comer. Eso está muy bien. Eso está de moda. Tenía hambre y me has dado de comer. Está muy bien. Pero se corta la parte de ese mismo fragmento del Evangelio donde dice: diré a los que no me han ayudado, vete maldito de mi Padre al fuego eterno. Eso se corta. Pero ¿cómo va a mandar Jesucristo a alguien al fuego eterno? ¿Pero qué tipo de Dios estás tú predicando? El tipo de Dios que hemos creado no es el tipo de Dios del Evangelio, que otro Dios distinto, que no tiene nada que ver. Es un Dios tan dulzón que no hay quien se lo trague. Es como si a la comida, al dulce, le echaras encima miel y le echaras sacarina y un puñado de azúcar. Eso no hay quien se lo coma. Bueno, pues ese es el Evangelio que están haciendo, que no tiene nada que ver con este Evangelio. Porque en este Evangelio del Dios amor, en el Evangelio donde se nos dice que Dios es amor, también se nos dice esto. Es decir, se nos dice que habrá un juicio y que en ese juicio unos irán al cielo y los otros irán al infierno. Que no es que yo me lo invente o ese cura a preconciliar se lo invente, es que está en el Evangelio. En una ocasión hace años debatía en una conferencia con un sacerdote que era mayor que yo, ya falleció, y hablábamos de estas cosas, y él hablaba siempre del Concilio Vaticano II, ahí empezaba la Iglesia. Y yo le dije: yo tengo un problema, es que siendo franciscano, tengo el problema de que admiro a San Francisco y quiero imitarle. Y resulta que San Francisco vivió hace 800 años. Y que vaya problema, ¿no? Es que San Francisco era de antes del concilio. ¿Qué hago con San Francisco? Y con Santa Teresa. Y con San Ignacio. Y con Santo Domingo. Y con todos los santos que han vivido antes. Nada vale. Nada vale. Ni el Evangelio vale, ni los santos valen. Nada vale. Hemos empezado hace 50 años. Pero qué salvajada, qué barbaridad. Esto es la palabra de Dios.
Habrá un juicio marcado por la misericordia, ninguna duda. Un juicio donde la misericordia se reirá de la sentencia, ninguna duda, pero habrá un juicio. Y en ese juicio, aquel que no sea apto no podrá recibir el perdón de Dios. Es decir, aquel que haya muerto enemistado con Dios, en pecado mortal, no podrá recibir el perdón de Dios, no porque Dios no quiera salvarle, que ha mandado a su Hijo al mundo a salvar el mundo y no a condenar el mundo, sino porque ese no quiere ser salvado. Tenemos todos los días 70 veces 7 oportunidades todos los días de decirle a Dios, perdóname, te quiero, perdóname. Hasta el día de nuestra muerte podremos decirle, perdóname, te quiero, perdóname. Pero si ese día llega y no estamos en gracia de Dios, dice San Francisco, ay, en el Cántico de las Criaturas nada menos dice, ay de aquel al que en pecado grave le sorprende la hermana muerte, ay de aquel al que en pecado grave sorprende al pecador. Por eso, intentemos estar en paz con Dios, no pecar. Pero si alguno peca, lo dice San Juan, si alguno peca, y yo creo que no será solo alguno, si pecamos, sea de una cosa pequeñita o de una cosa grave, pidamos perdón, con dolor de corazón sincero por haber ofendido a Dios, a este Dios tan bueno, a este Dios que ha dado la vida por nosotros. Señor, perdóname, te suplico que me perdones. Y lo antes posible, la confesión. Y si nos llega el momento en que tenemos que pasar al Padre, que tenemos que pasar al juicio de Dios, que en ese momento estemos unidos a Él, llenos de agradecimiento a Él y sinceramente arrepentidos de nuestros pecados. Y entonces no tenemos miedo, porque la misericordia se reirá del juicio. Y aunque hayamos merecido por nuestros pecados la condenación, ese arrepentimiento será el que permita a Dios, porque nosotros le daremos permiso, el que permita a Dios salvarnos. Termino con esta frase de Jesús, con esta pregunta. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos contestaron, sí. ¿Entendéis bien que hay un juicio y que el que no esté en gracia de Dios no podrá ser salvado porque él no ha querido que Dios le salve? ¿Entendéis bien todo esto? Y si contestamos diciendo sí, actuemos en consecuencia. Que así sea.